algunos temas que son ya parte del segundo parcial. Y bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Las calificaciones, bueno, ya las pueden observar desde el SAES, tomando en cuenta que, bueno, el examen era el 70% y las tareas el 30%. Bien. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a empezar. Bien. Prácticamente, bueno, también les mandé los apuntes. Recording in progress. Y vamos a considerar principalmente 3 temas. El primero de ellos sería precisamente la modulación por amplitud de pulsos, la cual también es conocida como PAM, de Pulse Amplitude Modulation. Ajá. Normalmente, bueno, este tema o esta técnica es muy similar a lo que es el teorema de muestreo. Principalmente con esta técnica lo que se hace pues, es la conversión precisamente de una señal analógica a una secuencia o una serie de pulsos, en donde la amplitud de los pulsos es lo que representa precisamente a la señal analógica. Como comenté, es algo muy similar a lo que se vio en el teorema de muestreo. En el teorema de muestreo se consideraban principalmente impulsos, donde la amplitud de los impulsos era lo que iba a definir precisamente a la señal discreta. Mientras que aquí, bueno, principalmente vamos a considerar, en lugar de un tren de impulsos, vamos a considerar un tren de pulsos, la cual está representada por esta expresión que sería S de t igual a esta sumatoria. Esta sumatoria pues indica principalmente que va a haber una secuencia de funciones rect, donde rect es una función rectangular, tal como la que tenemos expresamente aquí, de t menos nts, donde nts pues representa la periodicidad precisamente de repetición de los pulsos entre tau, donde tau representa más que nada el ancho de estos pulsos. Entonces vamos a tener aquí ahora un tren de pulsos, donde tenemos el ancho de los pulsos y tenemos precisamente también aquí, en donde inicia y termina precisamente un intervalo de muestreo, pues tenemos precisamente la representación de T subíndice S. Y aquí, bueno, vamos a considerar otro parámetro que sería precisamente el ciclo de trabajo, que está representado por D, donde D es igual a tau entre TS, y que, bueno, representa precisamente qué tan ancho es precisamente este pulso. Si el ciclo de trabajo fuera bueno, en este caso vemos que es un tercio, quiere decir precisamente que esta es una tercera parte, precisamente con respecto a lo que es este intervalo de muestreo. Ajá. Si hubiera sido un medio, bueno, estaríamos representando que, bueno, sería la mitad, es decir, sería un pulso un poco más ancho. Si fuera un cuarto, quiere decir que sería precisamente un cuarto de esta distancia, quiere decir que sería precisamente un pulso más estrecho. Y precisamente, bueno, esto es lo que estaríamos representando al multiplicar esta función S de t por la señal analógica X de t. Entonces lo que vamos a obtener precisamente es una señal denominada señal PAM, X PAM de t. Y se observan, bueno, prácticamente las amplitudes son derivadas precisamente de la señal analógica. Y en este caso ahora la amplitud está representado por pulsos rectangulares, o pulsos como lo que vemos precisamente aquí. Y esto es un poco más sencillo de generar, ya que se estaría utilizando principalmente un conmutador analógico. Si en la entrada de ese conmutador tenemos la señal analógica X de t, la cual hacemos pasar, y el reloj es la señal S de t, precisamente que es esta serie de pulsos, en donde tenemos precisamente un nivel alto, quiere decir que se estaría cerrando el conmutador. Cuando tenemos precisamente un nivel de 0, es cuando tendríamos abierto el conmutador. Entonces, si se cierra el conmutador, entonces estamos dejando pasar parte de la señal analógica. Si se cierra, bueno, tenemos precisamente 0 volts. Si en 0 se estaría abriendo, tenemos 0 volts.
Si tenemos aquí otra vez la presencia del pulso, se cerraría durante la duración de este pulso y durante ese tiempo estaría dejando parte de la señal analógica y así sucesivamente, formando precisamente ahora esta serie de pulsos, la cual va variando precisamente en amplitud con respecto a la señal analógica, y esto es a lo que se le conoce como modulación por amplitud de pulsos o señal XPAM. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. No, profe. Ok, muchas gracias. Bien, aquí bueno, se observa, bueno, la única diferencia es precisamente la presencia ahora de estos pulsos, en donde, bueno, ahora estos pulsos pues, tienen precisamente una cierta duración y que depende precisamente del valor de tau, que tenemos en este caso. Por otra parte, bueno, sabemos que si, primeramente, bueno, de manera similar, si aquí tuviéramos x de t y s de t, lo que vamos a obtener del producto de estos dos pues, sería precisamente XPAM, y esto, bueno, sería precisamente en la parte del transmisor. Ya en la parte del receptor, bueno, tendríamos un filtro pasabajas para reconstruir precisamente la señal analógica. Pues si hacemos pasar la señal XPAM por un filtro pasabajas, representado por su función de transferencia o por su respuesta al impulso, entonces a la salida vamos a tener la reconstrucción de la señal, es decir, una estimación aproximada precisamente de X de T. Y entonces vamos a poder recuperar nuestra señal original. Bien. Entonces, de esta manera, bueno, tendríamos precisamente la modulación por amplitud de pulsos. Al igual que la señal digital, cabe mencionar que debido a que aquí estamos trabajando principalmente por una serie de pulsos, la cual tienen ciertos cambios drásticos o cambio de un estado a otro rápido, pues precisamente el ancho de banda de la señal PAM pues sería mucho mayor al ancho de banda de la señal analógica. Y que bueno, como vimos, pues es una de las principales desventajas que tienen las señales digitales o las señales discretas. Ajá. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Muchas gracias. Sí, en este caso, bueno, también es importante mencionar que, bueno, precisamente, bueno, el muestreo de esta señal, pues debe precisamente respetar lo que es el teorema de Nyquist, que habíamos mencionado, que, bueno, sabemos que esta señal va a tener una frecuencia máxima y que el muestreo de la señal, pues debe ser mayor a 2 veces a la frecuencia máxima de la señal. Entonces, igual, bueno, pues debemos de tomar en cuenta lo que es el teorema de Nyquist, también para evitar precisamente el solape espectral o el problema de aliasing, principalmente al momento de llevar a cabo la reconstrucción de la señal. Bien. Entonces, bueno, esta parte sería precisamente la modulación por amplitud de pulso. Algo similar cuando tendríamos con otro tipo de modulación conocida como modulación por tiempo de pulsos, la cual se divide en otras dos. Esta modulación por tiempo de pulsos se deriva o también parte de una señal PAM, es decir, en donde necesitamos precisamente conocer la amplitud, precisamente en estos pulsos, en estos instantes del tiempo, en donde se lleva a cabo precisamente el muestreo. La primera de ellas se conoce como modulación por ancho de pulso, la cual es representada precisamente con las siglas PWM, del inglés Pulse Width Modulation, a la cual también se le conoce como modulación por duración de pulsos. Exactamente lo mismo, y que bueno, en algunos otros libros lo van a encontrar como PDM o Pulse Duration Modulation, pero es exactamente lo mismo. En este caso, ahora lo que se tiene es que la señal analógica ahora es representada por una serie de pulsos que tienen exactamente la misma amplitud. Lo único que va cambiando es ahora precisamente el ancho o la duración de estos pulsos.
Por ejemplo, si consideramos aquí donde tenemos el cruce por cero, precisamente el pulso que se estaría generando es un pulso que estaría ocupando la mitad del intervalo de muestreo. Entonces, prácticamente aquí a la mitad sería precisamente el ancho de dicho pulso. Si se encuentra por abajo del cero, por ejemplo, valores más negativos, hasta una cresta, entonces tendríamos prácticamente, bueno, aquí no aparece, pero tendríamos un pulso muy estrecho, lo más estrecho que se podría considerar. Ajá. Y en caso contrario, si es mayor a cero, entonces sería un pulso que sería precisamente un poco mayor a la mitad precisamente del intervalo de muestreo. Por ejemplo, aquí, bueno, tendríamos precisamente a lo mejor un valor pico. Entonces aquí tendríamos un pulso con el mayor ancho, prácticamente cubriría gran parte de lo que es el intervalo de muestreo, pero sí quedaría un espacio para precisamente poder reconocer en dónde iniciaría el siguiente pulso. Ajá. Entonces, de esta manera se observan, ahora lo que estamos variando es el ancho de los pulsos. Ajá. Y que va a estar en función precisamente de la amplitud de la señal muestreada. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? Gracias. Bien. Otra modulación que es parte de la modulación por tiempo de pulsos es la modulación por posición de pulsos. Y que esta se deriva precisamente de la primera, que sería la modulación por ancho de pulsos. Cuando precisamente PWM la hacemos pasar a través de un multivibrador monoestable, es precisamente la manera en que vamos a generar la modulación por posición de pulsos. Por ejemplo, aquí tenemos precisamente un pulso y precisamente cuando pase de un nivel alto a un nivel bajo el pulso, en ese momento se estaría generando, en base a este instante del tiempo, con respecto a la línea en color verde punteada, estaríamos generando un pulso estrecho. Por ejemplo, aquí en este otro, bueno, aquí cuando pasamos nuevamente de positivo a negativo, otra vez aquí tenemos en esta línea punteada, se estaría generando ese pulso estrecho. Por ejemplo, aquí sucedería exactamente lo mismo. Con respecto a esta línea punteada, se estaría generando un pulso estrecho. Aquí ahora el ancho de estos pulsos son exactamente el mismo para todos los casos, tiene exactamente la misma amplitud, pero lo que vamos viendo es que va precisamente cambiando su posición con respecto precisamente al intervalo correspondiente o al intervalo en donde se encuentre. Por ejemplo, si estamos precisamente para valores negativos, estaría más cerca precisamente al inicio de su correspondiente intervalo de muestreo. Si el ancho, si serían precisamente para valores positivos picos, prácticamente la posición de ese pulso estaría casi al final, al extremo final, correspondiente a su intervalo de muestreo. Y de esta manera ahora lo que estamos observando es que estamos cambiando precisamente la posición de los pulsos. Y de esta manera estaríamos generando precisamente la modulación por posición de pulsos. Bien, ¿dudas, preguntas con respecto a la modulación por posición de pulsos? No, profe. Parte no, profe. ¿No? Ok. Sí, gracias. Normalmente, bueno, este tipo de modulación, la modulación por tiempo de pulsos, normalmente no se utilizan para transmitir o para que se puedan propagar sobre un canal de comunicación. Normalmente este tipo de señales se utilizan principalmente para el procesamiento de la información, en donde ahora con base precisamente al ancho o a la posición precisamente de dichos pulsos, pues se lleva a cabo precisamente cierto procesamiento de la señal, lo cual lo hace un poco más rápido, manejarlo de esta manera. Ajá. Mientras que, bueno, sí, a lo mejor una señal digital o ya modulada, pues sí, bueno, se puede transmitir sobre un canal de comunicación. Pero más que nada, ahora esta modulación es precisamente para obtener un formato de la señal que favorezca principalmente
al procesamiento de la misma. Ujú. Entonces, para ello es precisamente la modulación por ancho de pulso y la modulación por posición de pulso. Por otra parte, bueno, aquí tenemos algunos diagramas de bloques. En la primera, bueno, tenemos el diagrama de bloques, la cual estaría generando estas dos modulaciones, la modulación por ancho de pulso, PWM, y la modulación por posición de pulso, PPM. Primeramente, bueno, a la entrada, precisamente aquí tenemos el generador de señal PAN, como vimos, es solamente pues este conmutador, a la cual, bueno, está precisamente controlada por esta serie de pulsos que abren y cierran precisamente el conmutador, que es precisamente lo que tendríamos aquí. Entonces, a la salida del generador de la señal PAM, obtendríamos precisamente ya la señal PAM, y este reloj también estaría controlando un generador de función triangular, que es con la que tenemos precisamente aquí, en donde se estarían sumando esas dos señales, y la suma de esas dos señales prácticamente generarían precisamente una determinada amplitud. Y utilizamos precisamente un comparador donde comparamos precisamente ya la señal resultante de la suma de estas dos con respecto a un nivel de referencia. Si la señal, bueno, está por arriba del nivel de referencia, pues bueno, se va generando precisamente un pulso constante o de valor constante hasta que precisamente la señal está un poco por debajo del valor de referencia. Entonces, hasta ese momento, bueno, sería precisamente el pulso en cero, y de esa manera se estaría generando precisamente el ancho de los pulsos. Por ejemplo, acá, debido precisamente a estos valores que son más pequeños al sumarse con la señal triangular, bueno, aquí prácticamente observamos que, bueno, la amplitud son menores, y cuando cruza precisamente por el valor de referencia, pues estaría generando un pulso pues más estrecho. Ajá. Aquí tenemos otro pulso todavía un poco más estrecho a comparación de las primeras dos, y de esa manera es como se estaría generando precisamente la señal PWM, o la señal modulada por amplitud por el ancho de pulso. Ajá. Y directamente, bueno, si hacemos pasar la señal la señal modulada por ancho de pulso a través de un multiplicador monoestable, como ya se había comentado, pues generaría de manera directa ya la señal ppm, en donde ahora pues, lo que va cambiando pues, es precisamente ahora la posición de dicho pulso, en donde dicho pulso, bueno, es un pulso estrecho, constante, que tiene exactamente el mismo ancho. Ajá. Y de esa manera, bueno, precisamente este diagrama de bloques estaría generando estas dos señales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. Ok, gracias. Por otra parte, bueno, el siguiente diagrama de bloques que tenemos, prácticamente, bueno, lo que hace es precisamente el proceso inverso. A partir precisamente de la señal PWM y la señal PPM, pues lo que se busca ahora es obtener tanto la señal PAM como la señal ya analógica. Y normalmente, bueno, se utiliza precisamente un integrador. Aquí tenemos precisamente dos señales de entrada. La señal A sería la señal PWM, mientras que la señal B sería la señal PPM. La señal PWM, bueno, prácticamente pues es en base precisamente al ancho de este pulso, lo que estaría generando en base al integrador, si tenemos pulsos, entonces estaría generando una señal rampa, tal como la que tenemos aquí. Si el ancho de este pulso es grande, el valor de la rampa, bueno, estaría obteniendo precisamente una amplitud mayor. Si tenemos, por ejemplo, un pulso pequeño, pues bueno, la amplitud, el tamaño de esa rampa, pues es mucho menor como la que tenemos precisamente aquí al generar el voltaje 4. Entonces, dependiendo precisamente de ese ancho del pulso, entonces estaríamos generando un voltaje 1 con respecto precisamente al primer pulso, un voltaje 2 con respecto al segundo pulso, un voltaje 3 con respecto al tercer pulso y así sucesivamente.
con la ayuda precisamente de este integrador. Ajá. Posteriormente, bueno, pues estaría pasando a través de un retenedor. Lo que hace ese retenedor, bueno, en lugar de tener ya estos cambios, precisamente en base a esta máxima amplitud, va a retener la señal y estaríamos generando, pues ahora ya, o reteniendo el valor del voltaje 1, el valor del voltaje 2, el valor del voltaje 3, el valor del voltaje 4, aunque aquí vemos precisamente que, bueno, hay precisamente un pequeño retardo nada más para precisamente hacer este otro proceso. Ajá. Y de esa manera, bueno, ya lo que estamos obteniendo en base precisamente a este integrador es precisamente ya la señal PAM, que lo que va generando pues son diferentes voltajes en función precisamente del ancho del pulso. Ajá. Entonces aquí ya tenemos la secuencia de pulsos con diferentes amplitudes, que es lo que representaría la señal PAM. Y esta señal PAM, si la hacemos pasar nuevamente a través de un filtro pasabajas, tal como se hizo precisamente con el teorema de muestreo, entonces lo que vamos a obtener sería precisamente la señal analógica. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Sí, gracias. Bien. Bien, entonces aquí, bueno, ya tenemos la modulación por tiempo de pulso. Y de esta manera es como se estaría generando tanto la señal PWM como la señal PPM y regresando precisamente para obtener la señal PAN y la señal analógica. Estas son algunas representaciones precisamente de la señal muestreada. Como ya vimos, bueno, puede estar representado precisamente por una señal PAM, en donde precisamente lo que se va obteniendo pues, es una secuencia de pulsos donde va variando principalmente la amplitud, o estaríamos obteniendo precisamente una serie de pulsos donde ahora va variando el ancho o la duración de dichos pulsos, o la posición de dichos pulsos. Otra forma precisamente de representar ahora la señal digital, en la cual de manera más natural la reconocemos como un 1 binario o un 0 binario. En base a eso, bueno, podemos representar o podemos tener diferentes representaciones de la señal ya digital. Y algunas de ellas, bueno, esto se conoce principalmente como códigos de línea o señalización de línea. Los códigos de línea, pues prácticamente lo que se busca pues, es representar precisamente de diferentes maneras a la señal digital. Y tenemos principalmente dos categorías. Una de ellas se conoce como sin retorno a cero y es representado con las siglas NRZ de Non-Return to Zero, o con retorno a cero, que es representado con las siglas RZ de Return to Zero. Ajá. Y bueno, algunos de los códigos que vamos a ver y ahorita la más sencilla y que de manera general es como representamos la señal digital, es precisamente la señalización unipolar sin retorno a cero. En la señalización unipolar normalmente representamos el 1 binario por un voltaje alto con un valor A, mientras que el 0 binario lo representamos por un valor bajo que sería 0 volts. Ajá. Es sin retorno a cero porque prácticamente durante todo el intervalo del pulso estaría representado precisamente el valor de amplitud alta para representar el 1 o el de 0 volts, tal como lo que tenemos aquí. Y aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos representado precisamente tanto los unos binarios como los ceros binarios. A este tipo de modulación o de código también se le conoce como modulación de encendido apagado, en la cual vemos precisamente que cuando se transmite un 1, pues prácticamente tenemos pulso, y cuando estamos transmitiendo un 0, pues prácticamente no tenemos pulso. De ahí precisamente el nombre de modulación de encendido y apagado. Y bueno, este sería también una lógica positiva. La lógica positiva es en el sentido de que cuando tenemos un 1, pues es un nivel alto. Cuando tenemos un 0 es un nivel bajo.
pero pudo haberse representado de manera inversa, lo cual se le conoce como lógica negativa, es decir, que pudo haberse representado con un nivel alto el 0 y con un nivel bajo el 1 binario. Ajá. Y a esto se le conoce como señalización unipolar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No, profe. Ok, gracias. Dentro de lo que es la señalización unipolar, también podríamos tener la señalización unipolar con retorno a 0. Tal como vemos aquí en el inciso D, tenemos unipolar RZ. La única diferencia que observamos es que a la mitad precisamente del intervalo regresa precisamente a 0 volts, el pulso, tal como lo vemos aquí. En el siguiente también teníamos aquí un nivel alto y a la mitad precisamente de este intervalo regresa a 0 volts. Como el 0 ya está representado por un nivel de 0, bueno, aquí no hay ningún cambio. Solamente donde tenemos precisamente pulsos altos. Entonces, con retorno a ceros, vamos a tener nada más medio pulso, ya que la mitad del otro pulso va a estar precisamente en 0 volts. De ahí su nombre de retorno a 0. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, muchas gracias. Otro tipo de señalización es la señalización polar. En la señalización polar normalmente tenemos también dos niveles de voltaje, pero en este caso, bueno, tenemos precisamente la misma amplitud, nada más que uno va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Prácticamente, bueno, tiene exactamente casi la misma lógica. El 1 binario pues sería un nivel positivo, mientras que el 0 binario sería un nivel de amplitud similar, pero ahora negativo. Entonces aquí, bueno, tenemos precisamente ahora de esta manera, y esta sería la representación de la señal digital del 1 binario, y el 0 binario sería un valor negativo. Este tipo de señalización, bueno, normalmente se puede observar en los puertos tipo RS-232, en donde precisamente este tipo es la secuencia de los bits. En el caso también podríamos tener polar con retorno a 0. En el caso de polar con retorno a 0, lo que se tendría es que en cada pulso estaríamos precisamente regresando a un nivel de 0 volts. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí a la mitad precisamente del primer intervalo, aquí pues bueno, estaríamos precisamente, bueno, regresando precisamente aquí a 0 volts. En el segundo bit, igual, a la mitad estaríamos regresando precisamente a 0 volts. Aquí en el 0 binario, debido a que pues aquí no estamos representando 0 volts, sino un valor negativo, aquí también debe de regresar a la mitad del intervalo hacia 0 volts. Así en cada uno de ellos, cuando estemos considerando con retorno a 0, para cada pulso, para todos los pulsos, a la mitad del pulso, bueno, tendríamos precisamente 0 volts, entonces tendríamos precisamente polar con retorno a 0. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Sí, muchas gracias. Otro tipo de señalización sería la bipolar. En la señalización bipolar también esta es conocida como señalización pseudoternaria o también señalización AMI. La señalización AMI, bueno, son de las siglas del inglés de Alternate Mark Inversion, la cual se conoce como señalización con inversión de marca alterna. Se le denomina de esta manera porque prácticamente el 1 binario va a estar representado con alternación de pulsos positivos y pulsos negativos. Por ejemplo, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un pulso positivo. En el siguiente 1 vamos a tener un pulso de polaridad contraria. Entonces aquí tenemos negativo. El siguiente debe de cambiar a positivo, el siguiente debe cambiar a negativo y así sucesivamente.
Por eso se conoce de inversión de marca alterna, es precisamente a estos cambios de polaridad con la cual se representaría el 1 binario, mientras que el 0 binario estaría representado por un nivel de 0 volts. Ahora se conoce como pseudoternaria, debido a que en este caso, nada más dos representaciones o dos símbolos, que es el 1 y el 0, estaríamos representándola con 3 niveles de voltaje, que es precisamente el nivel positivo A, el nivel negativo A y 0 volts. Entonces ahora aquí estamos trabajando ahora con 3 volts. Ajá. De ahí precisamente que se denomina precisamente como pseudoternario. Y normalmente, bueno, este tipo de señales se pueden observar precisamente en enlaces de redes de área amplia. Ajá, y es donde precisamente se transmiten este tipo de señales bipolar. Se observa en este caso, tenemos la bipolar con retorno a cero, porque a la mitad precisamente del pulso estamos regresando nuevamente a cero. Si fuera sin retorno a cero, es decir, bipolar NRZ, sin retorno a cero, entonces, bueno, tendría que estar ocupando todo el ancho del pulso, precisamente la señal, ¿no? Entonces tendría precisamente todo su correspondiente intervalo estaría utilizado por el ancho de dicho pulso. Bueno, aquí me falló tantito, pero bueno, estaría ocupando precisamente todo este tiempo, ¿no? Entonces ahí tendríamos la señalización bipolar sin retorno a cero. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, gracias. Y por último, bueno, vamos a tener un tipo de señalización conocida como señalización Manchester. Aquí en la señalización Manchester solamente hay sin retorno a cero. Y se le conoce también como codificación por fase dividida, como lo que tenemos aquí. Y aquí, como dice, bueno, el 1 binario estaría representado con medio pulso positivo o en alto, y seguiría con un medio pulso negativo o bajo. Ajá, y eso, así es como se representaría el 1 binario. Aquí también tenemos un 1, entonces el primero es alto y el segundo es bajo. Mientras que el 0 binario, el primer medio pulso sería bajo, mientras que el segundo medio pulso sería alto. Ajá, como lo que tenemos así. Ajá. Y prácticamente, bueno, se dice de fase dividida porque, bueno, aquí cambia precisamente la fase de positivo a negativo para el caso de 1 binario y de negativo a positivo para el caso de 0 binario. Y esto es lo que se conoce como la señalización Manchester. Ahora, estos tipos de señalizaciones, bueno, cada una de ellas pues tiene sus ventajas y tienen sus propias desventajas. Por ejemplo, para el caso más sencillo que vimos, que era precisamente la unipolar, pues precisamente es un caso muy simple que se puede generar de una manera prácticamente muy sencilla. Nada más se requiere precisamente un generador de voltaje que tenga precisamente 0 volts y una amplitud, 0 y una determinada amplitud para poder representar precisamente al 0 y al 1 binario. Por ejemplo, para el caso también de la unipolar con retorno a 0, si observan, pues solamente se está mandando pues medio pulso. La ventaja que se tiene al estar transmitiendo medio pulso, pues es que se ahorra la mitad de energía. Es prácticamente, esa es su función, ahorrar la mitad de energía, y eso pues, lo hace precisamente el sistema más costeable. Al estar transmitiendo nada más la mitad del pulso. Por otra parte, si consideramos, por ejemplo, la polar, en la polar, bueno, ahora se requerirían un valor negativo, menos A, y un valor positivo A, para poder precisamente obtener este tipo de señales. O si fuera, por ejemplo, con retorno a cero, pues también tendríamos que representarlo con un nivel precisamente de 0 volts. Sí, entonces aquí tendríamos a lo mejor 3 niveles de voltaje. 0 volts, el valor A positivo y el valor menos A.
Entonces se vuelve pues un poco más complejo para poder generar a lo mejor esta señal. Ajá. Pero una de sus ventajas con respecto a la unipolar es que la distancia que representa para representar al 0 y el 1 binario, es que esta distancia pues es la mitad que la distancia que tenemos aquí, que va desde menos A a A. Ajá. Es claro que aquí estamos generando pues mayor energía, o hay más gasto de energía, pero por una parte debido a esta distancia y debido a que sabemos que cuando se transmite la información pues se va precisamente a agregar aquí ruido, ajá, pues es claro que bueno, aquí esta amplitud pues estamos aumentando precisamente la amplitud de la señal o la potencia de la señal y por lo tanto pues el ruido pues que se agregue ya sea tanto en la unipolar o en la polar, pues será de menos impacto en la polar porque aquí prácticamente debido a la amplitud, pues sería precisamente en comparación mucho menor la amplitud del ruido. Y eso ayuda posteriormente a que exista menor probabilidad de error. Principalmente en el comparador cuando veíamos precisamente lo que era la regeneración o el dispositivo de regeneración o el amplificador regenerativo, ¿ja? En la cual es más fácil, bueno, comparar precisamente esta distancia de voltajes que a lo mejor aquí un umbral que esté a la mitad de estos dos valores, pues se va a tener mayores errores al llevar a cabo la comparación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No. Gracias. Ahora, por otra parte, bueno, tenemos la polar o la señal AMI, que es alterna, ajá, donde el 1 binario, bueno, va alternando de positivo a negativo y así sucesivamente. Y se observan también la finalidad, pues es minimizar la probabilidad de error, porque el sistema debe de reconocer que cuando se esté transmitiendo un 1, pues este tiene que alternar. Si no es así, entonces puede identificar que existe error. Entonces también para eso la señalización bipolar es para poder tener una mejor identificación o detección de errores, ajá, como lo podemos ver en este caso. Y para eso se utiliza la señalización bipolar. De manera un poco similar sería la Manchester, también es para facilitar un poco la detección de error, ya que el 1 binario pues debe de pasar precisamente de un nivel alto a un nivel bajo, mientras que el 0 binario debe pasar de un nivel bajo a un nivel alto. Ajá, y de esta manera, pues es para identificar precisamente estos cambios, si va de positivo a negativo o de negativo a positivo, y de esa manera identificar la presencia de un 1 o un 0 binario. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Sí, sí. Muchas gracias. Sí. Bien, de hecho, bueno, pues como se vio ahora en este caso, bueno, vimos algunos formatos para poder representar precisamente la señal, por una parte, la señal discreta, ya sea mediante la señal PAM, y donde la señal PAM, bueno, aquí ya vemos la discretización de la señal en base a sus amplitudes, y en base a ella, bueno, también poder representarlo, ya sea con el ancho del pulso o la posición de los pulsos. Y otro tipo de representación sería ya para la señal digital, que son precisamente los códigos de línea, en la cual algunos sistemas utilizan ya sea un determinado tipo de señalización u otro, ajá, dependiendo precisamente de cuál puede ser mejor, tanto para poder identificar la detección de errores, ajá, como por otra parte, pues obtener mejor, pues menores costos a lo mejor en la transmisión al momento de transmitir a una determinada energía. Bien. Y bueno, prácticamente hasta aquí llegaríamos. Ya posteriormente, bueno, vamos a ver multiplexaje por división de tiempo. Y Recording por otra stopped. parte, les voy a solicitar si se pueden ustedes organizar
en equipos, en la cual, bueno, aquí les presento algunos de los temas que ustedes van a considerar o que pueden considerar para ya el tercer parcial, en donde van a exponer algunos de estos temas. Los temas que tenemos aquí, bueno, tenemos por ejemplo la modulación por corrimiento en amplitud, también conocido como ASK, la modulación por corrimiento en frecuencia, que sería FSK. El tema 3 es la modulación por corrimiento de fase binaria, conocido como PPSK. Tema 4, modulación por corrimiento de fase diferencial, conocido como DPSK. Tema 5, modulación por corrimiento de fase en cuadratura, la cual se representa como QPSK. También tenemos QPSK offset o pi cuartos QPSK, que es una variante precisamente de QPSK. Tenemos la modulación en amplitud en cuadratura, la cual se conoce como QAM. Y también tenemos, bueno, la modulación por corrimiento mínimo, la cual, bueno, también tiene por una parte su versión con la distribución gaussiana, que aquí tendríamos precisamente la modulación por corrimiento mínimo gaussiano, que sería precisamente la G que tenemos aquí. Y estos, bueno, serían uno de los 8 temas que ustedes podrían elegir, en la cual, bueno, ya aquí viene precisamente alguno de los subtemas que deben de considerar para cada uno de ellos. En gran medida, pues bueno, viene la parte de lo que es la descripción. En este caso, bueno, pues describir precisamente la definición de lo que es la modulación de encendido a apagado, cómo sería precisamente la modulación por detección coherente y no coherente, la modulación ya sea nada más con dos niveles de bits o multinivel, es decir, con n valores de bits, el demodulador ASK, y también cómo sería la probabilidad de error con respecto a este tipo de modulación, y así de manera similar cada una de ellas. Entonces sí, les voy a sugerir si se pueden organizar en equipos de 4 integrantes y que me puedan mandar, por favor, un correo indicando precisamente los integrantes de los equipos y 2 temas, uno con prioridad, bueno, pongan ahí prioridad 1 y el otro prioridad 2, para tratar, bueno, de que puedan ustedes elegir el tema que más les conviene, aunque puede ser dado el caso que en algunos casos, pues a lo mejor no se pueda, debido a que a lo mejor algún equipo pues ya se le haya asignado precisamente algún determinado tema. Tratan de enviarme a esta dirección la información, perdón, que sería gmail.com. Entonces sería la dirección danreysalas@gmail.com. Entonces me mandan, por favor, el nombre de los 4 integrantes y los 2 posibles temas, prioridad 1 y prioridad 2, para que yo les pueda asignar uno de los temas que aquí tenemos. Y bueno, es claro que los primeros correos que vayan llegando es a los que primeramente les voy a ir asignando, y ya a lo mejor al último equipo, si tienen suerte, se le puede asignar a uno de los temas que hayan elegido, o a lo mejor pues quede precisamente un tema que no hayan considerado, ¿no? Entonces, pues por favor sí les voy a solicitar que me manden esta información. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta aquí? Solo para corroborar, profe, el examen del Sí, segundo parcial, si es el sí, 26, ¿es el del segundo? así es. Sí, la fecha que tenemos aquí sería la fecha del segundo parcial, sería el 26 de octubre, para que lo consideren, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ahí tendríamos precisamente la fecha para... Ah, bueno, aquí me equivoqué, debe ser octubre. Sí, no es noviembre, perdón. Ah, bien, sí, solo era eso. Aquí es octubre. Ajá. Sí, aquí tengo un error. Entonces, perdón, es martes 26 de octubre, por favor. Sí, esa sería la fecha para el segundo parcial. Sí, gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta, duda?
Profe, Sí, adelante. Sí. ¿cuántos equipos deben de ser? Pues bueno, aquí tengo 8 temas, más o menos se estarían formando 8 equipos, que sean de 4 integrantes, para que se puedan formar los 8 equipos. Pero sí serían prácticamente nada más esos 8 equipos. Ujú. Si hay alguna otra pregunta, perdón, ¿dudas? Sí, ¿no? Bueno. Sí, entonces, bueno, les voy a pedir que me manden por favor la información. Y ya a través también de un correo, pues les estaría ya definiendo cuál es el tema y la conformación de los equipos. Puede ser que a lo mejor alguna persona por ahí se quede sin equipo, entonces los estaría organizando a manera de ir cubriendo precisamente pues ya los equipos para que se vayan formando precisamente esos ocho equipos. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, duda, preguntas, ¿no? Bien. Entonces, pues les agradezco mucho su atención nuevamente, esperando que todos se encuentren muy bien. Nos vemos, por favor, en la siguiente semana, el siguiente martes a la misma hora, con el mismo enlace. Pues muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.